Hola hermanos y hermanas que están allá en casa, que el Señor les bendiga. Hemos preparado este mensaje con el único propósito de que ninguno de ustedes se aparte de Dios a pesar de la pandemia. Pero también quiero recomendarles, antes de entrar al tema, de que se sigan cuidando, usen su cubrebocas cuando salga de casa, lávese con gel antibacterial antes de llevarse las manos a la cara. Y también les quiero animar a todos aquellos que no están bautizados en agua y creen en Jesús de todo su corazón y están dispuestos a vivir la vida cristiana como Dios la manda. Entonces les animo a que el próximo domingo venga y se espere al final de la reunión para prepararlos y ayudarles a llenar su cuestionario, con el único propósito de que también estén conscientes de lo que implica el bautismo en agua y de esa manera tengan en su conciencia que a partir de que ustedes se bauticen van a tener que considerarse muertos para el pecado y vivos para Dios. Les animo a que a todos aquellos que no están bautizados se acerquen a mí. Ya se acercó un grupo de hermanos para bautizarse, pues queremos mirar a ver cuántos más se quieran bautizar y puedan bautizarse. Los espero el domingo. A las 10 de la mañana empezamos y terminamos a las 12 del día. No se pierda esta gran bendición y si viene, por favor, venga con cubrebocas. Si alguno considera que tiene calentura, dolor de huesos, dolor de cuerpo y demás, preferimos que se quede en casa hasta que pasen esos dolores y bueno, cuídese mucho y de esa manera lo cuidamos a usted y usted nos cuida a nosotros. Igual aquellos que quieran presentar a sus niños y quieran cumplir con ese requisito que cumplió José y María cuando Jesús nació, 40 días después de nacido se presentaron en el templo para presentar a Jesús de acuerdo a los libros de la ley y cumplir con ese requisito. Si usted quiere cumplir con ese requisito de presentar a sus niños, lo esperamos el domingo o háblenos para hacer una agenda y mirar qué domingo podrían ustedes presentar a sus niños. Bueno, prepárese, el tema que les voy a compartir es no apartarse de Dios. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para que uses mi vida como un instrumento de tus manos, para hacer llegar esta palabra a tus hijos y a tus hijas, porque como responsables de tu obra estamos conscientes de los peligros que hay, de que tus hijos, debido a la pandemia, o aún que no fuera la pandemia, aún debido a que hay tentaciones y tenemos deseos carnales, algunos se aparten de ti, de tu palabra, y en el futuro terminen en el infierno. Hoy oramos a ti, Señor, para que este mensaje sirva para que cada uno de tus hijos no se aparte de ti nunca. Permite que esta palabra llegue a sus corazones y sirva para que cada uno de tus hijos y de tus hijas aprendan a rechazar los malos pensamientos que nos atormentan durante todo el día y aprendan también a pensar bien, porque tal los pensamientos que hay en el corazón de cada quien, tal es como vamos a actuar y tal es lo que somos delante de ti. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, para que este mensaje pueda cumplir el objetivo para lo cual lo estás enviando a sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, el tema es no te apartes de Dios. Por ser una forma de vida la que adquirimos al convertirnos al cristianismo, y yo creo que es la mejor, como lo podrían afirmar los millones de cristianos que han o hemos tomado la Biblia o la palabra de Dios como nuestra forma de vivir. Y la hemos tomado porque creemos que esta no viene de cualquier persona, sino viene de Dios. Sí, claro que fue escrita por un grupo de 40 hombres, pero estos hombres fueron escogidos por Dios para hablar y escribir su palabra, como está escrito en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El mismo verso, pero en la Biblia de traducción de lenguaje actual lo dice así: ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo.
A estos hombres que hablaron de parte de Dios y escribieron la Biblia, Dios los escogió para que hablaran y escribieran su palabra. Así que no es una palabra común o de hombres, es la palabra de Dios. Por ese motivo, nadie se debe o debería de apartar de Dios. Por eso es muy importante que usted, si es nuevo, o usted que ya tiene tiempo en ser cristiano, tenga este conocimiento. La Biblia es la palabra de Dios. Y es por ello que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, en la Biblia de traducción del lenguaje actual. Usted lo puede leer en la pantalla o lo puede ver en su Biblia. Si tiene Reina Valera, lo puede ver ahí. Y si tiene una Biblia de traducción del lenguaje actual, léalo junto conmigo. Dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciamos los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a este mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Por este otro motivo, nadie se debería de apartar de Dios y su palabra. Aunque se escribió hace muchos siglos, sigue vigente hasta que se cumplan todas las profecías en ella escritas o hasta que Cristo venga. Por lo cual dice, como lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, a partir del punto nada más, dice: por favor, presten atención a este mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día que Cristo venga. En otras palabras, por favor, presten atención a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice cómo debes de vivir hasta que Cristo vuelva. Así que habrá que estar atentos a lo que Dios nos dice por medio de su palabra, pues nos dirá cómo vivir cada día, y para no apartarnos de Dios nunca, jamás. Esta forma de vivir bíblica ha funcionado a millones de hombres y mujeres y nos ha cambiado la vida. Sin embargo, para muchos no ha funcionado. ¿Por qué para unos sí y para otros no ha funcionado? Porque de que funcione o no depende de los pensamientos que permitamos en nuestra cabecita. Porque del tipo de pensamientos que permitamos en el corazón o cabecita que tenemos cada quien, así vamos a vivir o actuar. Dice el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7, hasta el punto, nomás vamos a leerle hasta el punto, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que el que funcione o no esta forma de vivir bíblica se debe a que unos no permitimos pensamientos de incredulidad, y otros sí permiten los pensamientos de incredulidad y permitieron pensamientos de incredulidad, pensamientos malos. Cuando alguien permite pensamientos buenos, va a actuar de acuerdo a sus pensamientos. Cuando uno permite que predominen los pensamientos malos, va a actuar incrédulamente y se va a volver rebelde, y así va a actuar de acuerdo a sus pensamientos. Y van a terminar apartándose por permitir los malos pensamientos de incredulidad. Y los que no lo permiten se vuelven obedientes y hacen lo bueno y no lo malo. Así es que para mí es muy importante, como responsable de grupos o de este centro cristiano de Chilpan, para mí es muy importante que usted, hermano, hermana que está en casa, que usted, hermano, hermana de Pachuca, que usted, hermano y hermana del Rosario, que usted, hermano y hermana de este centro cristiano, o usted, hermano y hermano que está escuchando este mensaje y que es cristiano, para mí y para todos los pastores debe ser importante que ustedes aprendan a pensar como Dios quiere que piensen, para que hagan lo bueno y no lo malo, porque si piensa cada quien como quiere, podría hacer lo malo y no lo bueno. Tenemos como ejemplo el caso de los 2 espías que subieron a examinar la tierra prometida y mencionados en el tema del domingo. El domingo les dije que el pueblo de Israel, antes de tomar la tierra prometida, envió a 12 hombres
para examinar la tierra que Dios les estaba entregando. Y dentro de esos 12 hombres, 10 de esos hombres regresaron pensando: no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, y no pudieron. Y es por ello que no tuvieron éxito en esa nueva forma de vivir, no tuvieron éxito en tomar la tierra prometida que Dios les ofreció por medio de su palabra. Y los otros dos, Josué y Caleb, pensaron: sí podemos, sí podemos, sí podemos, pues Dios está con nosotros. Y ahí está la clave del éxito o el fracaso en esta forma de vivir bíblica y de Dios, en apartarse de Dios o no apartarse. El apartarse de Dios o no apartarse depende de los pensamientos que permitamos en nuestra cabecita. Uno de los objetivos de este tema es no permitir pensamientos de incredulidad para no apartarse del Dios vivo y su palabra. Y para ello es necesario creer que la Biblia es la palabra de Dios y no cualquier libro. En la carta enviada a los cristianos hebreos y a los cristianos de hoy, en el capítulo 3, versos 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En la Biblia de traducción del lenguaje actual, el mismo verso 12 de este capítulo de la carta a los hebreos dice: cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Entre todos los objetivos de la Biblia o de Dios estaba y está enviar mensajes con el objetivo de que nadie se aparte o apartara de Dios. Y en esta carta a los hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de ustedes quien tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y de acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en Dios, en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Lo primero que debieron y debemos de mirar y debemos de aprender es no tener un corazón malo de incredulidad. En otras palabras, cuidar que no tengamos pensamientos malos o carnales, porque de los pensamientos malos o carnales, o de los pensamientos buenos o espirituales, depende que no nos apartemos de Dios o que nos apartemos de Él. Tenemos que cuidar que no tengamos pensamientos malos o carnales. ¿Cuáles son esos pensamientos malos o carnales? Pues cuando piensas en robar, piensas en sexo prohibido, piensas mal de alguien, piensas mal de los prójimos, piensas en mentir, piensas en el vino, piensas en cómo hacerle daño a otros, piensas que Dios no existe, piensas en que la Biblia no es verdad, piensas que Dios no existe y que no tiene caso escuchar su palabra. Pensar que si pecamos no pasa nada, porque como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los cristianos de Roma en el capítulo 8, versículo 5, les dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que piensan en las cosas de la carne, en lo malo, en todo aquello que Dios reprueba, van a terminar mal y van a terminar por apartarse del Dios vivo y de su palabra. Dice un dicho: el que piensa en pan, hambre tiene. Solo es cuestión de que le pongan el pan y se lo come. Solo es cuestión de que le pongan enfrente aquello en lo que está pensando y va a caer. Y el practicar las obras de la carne son acciones que empezaron por la cabeza, por estar permitiendo pensamientos malos. Repito, las obras de la carne son acciones que empezaron
por estar pensando en ellas, y son acciones que reflejan la incredulidad. Los pensamientos carnales son evidencias de acciones incrédulas. Los que piensan en las obras de la carne no pueden hacer lo que a Dios le agrada, no pueden vivir la palabra de Dios, aunque digamos ser cristianos. Si permitimos esos pensamientos carnales, vamos a actuar de acuerdo a la carne y no vamos a hacer lo que a Dios le agrada, y no vamos a tener éxito en esa vida diaria, y vamos a terminar apartados de Dios. Por eso es muy importante no pensar en las obras de la carne, no pensar en lo malo. Dice la Biblia en la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 8, verso 8, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios porque son acciones incrédulas que salen de un corazón malo, lleno de acciones incrédulas. Tal tus pensamientos, tal vas a actuar. Por eso es muy importante no pensar en lo malo, en las obras de la carne. El Señor Jesús dijo y dice en Marcos capítulo 7, verso 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. Nuestro Señor Jesucristo, en estos versos que acabamos de leer, mencionó que en primer lugar está que de un corazón malo salen los malos pensamientos. Mucha gente que no conoce la palabra de Dios, pero dicen creer en Dios, y sin embargo creen más en los dichos populares que lo que dice Dios por medio de la Biblia. Y hay un dicho popular que dice: piensa mal y acertarás. Y eso no es cierto. Eso de que estés pensando mal de tu suegra, que estés pensando mal de tu esposo, que estés pensando mal de tu prójimo, de tu vecino, no es correcto ni es cierto. Lo que sí es cierto es que tal los pensamientos que permite uno en su cabeza, tal es él. Es como cada quien actuará, tal los pensamientos que permitimos cada quien en nuestra cabecita, y es como vamos a actuar. En una ocasión atendí hace años a un varón casado, mayor de edad, creo que ya mayor de 50 años, que me habló para hacerme saber que llevaba 3 meses sin poder dormir bien, porque se la pasaba pensando mal de su esposa y de sus hijos. Siempre estaba pensando mal de su esposa, siempre estaba pensando mal de sus hijos. No le digo lo que pensaba, porque son cosas muy feas, pero estaba pensando mal de su esposa y de sus hijos. Y en ese día que hablé con él, fue por teléfono, porque él vive en otro estado de la República Mexicana. Hablé con él después de que en la mañana yo había predicado un tema acerca de en las cosas que debemos de pensar. Y cuando él me empezó a decir: yo pienso que mi esposa, yo pienso que mis hijos, y me empezó a dar una serie de pensamientos acerca de su esposa y de sus hijos que no eran verdad. Y llevaba 3 meses sin poder dormir pensando en ello, y le dije: oye, no tienes por qué estar pensando mal de tu esposa y de tus hijos. Tu esposa no es la mala, ni tus hijos. Tú eres el malo, porque la Biblia dice: tal los pensamientos en el corazón del hombre, tal es él. Y le dije: yo acabo de dar ese tema, y la Biblia dice: conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad que el malo eres tú, porque la Biblia dice que el que piensa mal de los demás es el malo. No debemos de estar pensando mal de los demás, de nadie. Y le hice ver eso, y le dije: tú ya has de tener hasta demonios, por eso no puedes ni dormir. ¿Quieres ser libre? Y me dijo: sí. Entonces cierra tus ojos ahí donde estás. Y le guía a que hiciera una oración, y le dije: dile: Dios, ten misericordia de mí, perdóname, porque yo he estado pensando mal de mi esposa y de mis hijos. Es mi familia,
y yo he permitido pensamientos feos contra mi esposa y contra mis hijos. Perdóname, Señor. Renuncio a seguir pensando mal de mi esposa y mis hijos, y en lugar de estar pensando mal de ellos, Señor, yo te pido que los bendigas. Y ese día este hombre, después de arrepentirse, también recibió a Cristo como Señor y Salvador personal. Y después de recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, le dije: no abras tus ojos y no sueltes el teléfono, pase lo que pase, voy a orar por ti, porque yo creo que tú ya tienes demonios que han estado generando tanto mal pensamiento contra tu esposa y contra tus hijos. Y oré en el nombre de Jesús, echando fuera esos demonios que estaban en su mente y que producían esos malos pensamientos, y el hombre fue liberado. Oí que ruidos, y al oír esos ruidos, me contestó su esposa, y le pregunté: ¿qué pasó? Y me dijo su esposa: se infló de su panza y su cabeza se le hinchó. Le digo: póngale el teléfono al oído y te echo fuera, Satanás. Deja a este hombre al cual has estado metiéndole pensamientos impuros contra su esposa y contra sus hijos, pues en el nombre de Jesús, fuera, Satanás, te echo fuera de este hombre. Y lo declaré libre por la sangre del Cordero, y fue libre de esos demonios. Hoy está viviendo una vida totalmente diferente. Hoy, cuando veo su estado ahí en WhatsApp, miro fotos en donde él está con su esposa, en donde está conviviendo con ella, y me da mucho gusto. Pero este hombre tuvo pensamientos muy malos contra ella y contra sus hijos, y por eso actuaba mal contra ella y contra sus hijos. Fue liberado de esos demonios que le producían esos pensamientos, y empezó a actuar bien. Tal los pensamientos que hay en tu mente, tal es como vas a actuar. Y por eso precisamente estoy tratando de hacer llegar este mensaje a ustedes, para que en un momento dado, si quieres tener éxito en tu vida diaria y en tu relación con Dios y tu prójimo, y nunca te apartes del Señor y nunca rompas tu relación con tus prójimos, tienes que aprender a pensar en lo bueno y no en lo malo. Y precisamente el pensar mal o incrédulamente lleva al hombre o mujer al fracaso en su vida diaria y en su relación con Dios y con los prójimos, por estar pensando mal de ellos. Porque los que piensan mal van a actuar contra Dios y el prójimo. Van a tener o llevar una vida con acciones incrédulas o carnales que terminarán por apartarlo de Dios y de su palabra. Yo no quiero que nadie se aparte de Dios. Yo quiero que la iglesia crezca, que se sigan salvando más personas, como cualquier pastor querría. Por eso es que estamos haciendo llegar esta palabra que viene de Dios y que está en la Biblia. ¿Por dónde empieza la incredulidad y las acciones incrédulas? Es una pregunta. ¿Por dónde empieza la incredulidad y las acciones incrédulas? Por los pensamientos que permitimos. Y digo que permitimos porque según los científicos tenemos unos 60,000 pensamientos por día. Pasan por nuestra cabecita unos 60,000 pensamientos por día, y la mayoría son malos, repetitivos y del pasado. Y si permitimos que los pensamientos malos predominen en nuestra mente, es así como actuaremos incrédulamente. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 23 verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En la Biblia, en una Biblia del lenguaje actual, el mismo verso dice: pues como piensa dentro de sí, así es él, hablando del hombre. Repito, el mismo verso, pero en otra versión de la Biblia dice: pues como piensa dentro de sí, así es él. Dios no miente. Dios nos está diciendo claramente a través de toda la Biblia que si nosotros pensamos mal de la gente, tal es lo que somos. Podríamos estar pensando mal de la suegra y del suegro, pero el día que vienen a tu casa a visitarte, los atiendes bien bonito, y en cuanto se van empiezas a pensar mal otra vez de ellos. Eso quiere decir que tú actuaste hipócritamente. Así es que el que piensa mal de los demás es el malo,
Y por ese motivo, por estar permitiendo esos pensamientos en el corazón o en la mente del hombre o de la mujer, del joven o de la jovencita, por eso es que se apartan de Dios después de algún tiempo de estar en el camino de Dios y conocer esta vida hermosa que Dios nos da a través de su palabra. ¿Cómo darnos cuenta de que tenemos un corazón malo de incredulidad y que vamos a terminar apartándonos de Dios y de su palabra? Repito, ¿cómo darnos cuenta de que tenemos un corazón malo de incredulidad y que vamos a terminar apartándonos de Dios y su palabra? No es difícil darnos cuenta después de que no es difícil darnos cuenta después de lo que hemos visto en este tema. Usted mismo me podría contestar ya ahorita, ¿cómo se puede usted dar cuenta de que tiene un corazón malo de incredulidad y que pronto usted se va a terminar apartándose del camino de Dios y de la palabra? Y usted me puede contestar, por los pensamientos que permitimos. Es cierto, no es mentira. Los pensamientos buenos y malos no dejan de pasar por nuestra cabeza todo el día. Y cuando permitimos que predominen los malos, vamos a actuar mal y vamos a terminar apartándonos en cualquier momento del Señor. Por ese motivo muchos ya se han apartado de Dios, porque permitieron pensamientos malos contra algún hermano que dio mal testimonio, permitieron pensamientos malos contra algún hermano, alguna hermana, contra Dios, contra su palabra. Cuando permitimos pensamientos malos hacia Dios y el prójimo, cuando pensamos que Dios no escucha, cuando pensamos que Dios no ve, cuando pensamos que Dios no existe, cuando pensamos que la Biblia es como cualquier libro, que de nada sirve buscar el reino de Dios y su justicia, cuando permitimos pensamientos malos contra tu prójimo, suegro, suegra, primo, hermano, maestro, maestra, esposo, esposa, supervisor, director, vecino o servidor de Dios. En especial cuando dejamos de creer que Dios existe y lo pensamos. Cuando dejamos de creer que Dios existe y lo pensamos, como lo dice el Salmo 10, versículo 4, que dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando permitimos pensamientos malos contra Dios y el prójimo, estamos actuando con un corazón malo de incredulidad y vamos a terminar apartándonos de Dios y de su palabra. Hermano, no te estoy terapeando, te estoy dando un mensaje que ha de servir para que tú nunca te apartes del Señor y para que tengas éxito en tu vida diaria. ¿Cómo darnos cuenta de que tenemos un corazón malo de incredulidad y que vamos a terminar apartándonos de Dios y de su palabra? Cuando pensamos que Dios no existe, esos son pensamientos de incredulidad, y entonces dejamos de buscar a Dios en oración, dejamos de adorarlo, dejamos de alabarlo, dejamos de leer la palabra, dejamos de oír su palabra, dejamos de buscar a Dios y hacer su voluntad. Esa es una de las tantas evidencias para que cualquiera se dé cuenta si se tiene un corazón malo de incredulidad. Y si no se corrige su forma de pensar, terminará apartándose de Dios y en el infierno. Terminará apartándose de la palabra y terminará en la ruina en la vida diaria. Así que el éxito, el fracaso en la vida cristiana empieza por los pensamientos. Por ese motivo es que unos tienen éxito en su vida diaria y otros no, por el tipo de pensamientos que permiten en su cabeza o en su corazón. Entre los mandamientos que Dios le dio a su pueblo está el que no pensaran mal de los pobres, como está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 15 versículo 9, que dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti al Señor y se te contará por pecado. Así es que
Guárdate, Dios le dijo a su pueblo, y creo yo que hoy se lo dice a su iglesia, a usted y a mí. Dice el Señor: guárdense de pensar mal de los pobres y pensar mal de cualquier prójimo, porque tal como pensamos, tal es como vamos a tratar a los demás. Y si llegamos a tratar mal a un pobre y no le damos la ayuda que está pidiendo, cuando tenemos poder para hacerlo, hermano mío, el día que tú clames al Señor, Dios no te va a responder. Por cuanto clamó un pobre para pedirte ayuda y tú no se la diste, cuando tú clames, Él no te la va a dar. Cuando tú le cierras la mano a un pobre, a un necesitado, al que te limpia el parabrisas, al que te extiende la mano para pedirte: regálame una moneda, estoy enfermo, o regálame una moneda, soy extranjero, o regálame una moneda, soy viuda y acaba de fallecer mi marido. Cuando tú le cierras la mano a un pobre, a un necesitado, estás actuando de acuerdo a tus malos pensamientos, porque estás pensando mal de él, y tal tus pensamientos, tal vas a actuar. Y si tú actúas de acuerdo a tus malos pensamientos, también Dios, el día que tú le pidas, Dios te va a cerrar la mano. Porque el que Dios nos abra la mano y nos escuche nuestra oración, es que también nosotros escuchemos la necesidad de aquellos hombres y mujeres que tienen necesidad en la tierra y no conocen de Dios. En el tiempo del profeta Zacarías, Dios le dijo a su pueblo: así como castigué a sus padres, así he pensado en hacerles bien a ustedes. En ese tiempo y hoy, Dios prometió y promete bendecir a su pueblo, pero ellos o ustedes, les dijo, tienen que hacer lo que les corresponde, como está escrito en el libro de Zacarías, capítulo 8, verso 17. Estas cosas quiero, les dijo Dios, y entre esas cosas está lo que dice este verso 17: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco. ¿Dice quién? Dice Dios. Dios le dijo a su pueblo, en otras palabras: los voy a bendecir, pero ustedes tienen que hacer su parte. No piensen mal de sus hermanos, porque de esa forma de pensar la aborrezco, la rechazo, porque yo sé que tal los pensamientos que tienen en su cabeza o corazón, tales son ustedes. En este tema es todo lo que le pidió a su pueblo, y hoy a usted y a mí: no pensar mal o no permitir los pensamientos malos. Un proverbio chino dice que es imposible que las aves dejen de pasar por tu cabeza. Es imposible. Usted voltea hacia arriba y no va a faltar el día que vea pasar un gorrión, un chillón, un pichón, un águila, un halcón, un ave, patos que se trasladan de lado a lado. Ese proverbio chino pues dice que es imposible que los pájaros o las aves dejen de pasar arriba de tu cabeza. El asunto de este proverbio es no dejar que esos pensamientos aniden en la cabeza. O sea, si pasan las aves por arriba, también pasan los pensamientos malos por tu cabeza, y pasan un montón de pensamientos, como 60,000 al día, y la mayoría son malos y son del pasado. Pues el asunto es no dejar que esos pensamientos aniden en la cabeza, porque si los dejas anidar en la cabeza, es como vas a actuar, y vas a actuar mal, y vas a pecar contra Dios, vas a pecar contra el prójimo. En lugar de hacer lo bueno, vas a hacer lo malo, y te vas a apartar de Dios por tener esas acciones que vienen de tus pensamientos incrédulos. Como lo dice el verso base de este tema de la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 12. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Así es que ese cuidado, hermanos, no piensen en lo malo,
se los está diciendo a ustedes Dios a través de este tema, y a mí me lo está diciendo. No piensen en lo malo, ni dejen de confiar en Dios, que vive para siempre, para que no se aparten de Él. En otras palabras, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros quien tenga un corazón lleno de este tipo de pensamientos malos que revelan incredulidad, porque terminaremos apartándonos del Dios vivo. Si una iglesia completa no aprende a pensar en lo bueno de los demás, va a terminar la mayoría apartándose del Señor. Yo le preguntaba a unos hermanos el día de ayer, ¿conoce usted a personas que se han apartado de Dios después de algún tiempo de estar en la palabra? Y me dijeron, sí. ¿Y como cuántos? Muchos. Y eso le preguntó una hermana, le pregunto a otro, también conoce. Y tú vas y le preguntas a gente que está congregando en cualquier lugar, ¿se han apartado personas? Uy, sí, muchos. ¿Y saben por qué se han apartado? Porque no han aprendido a pensar bien, no han aprendido a rechazar los malos pensamientos y retener los buenos pensamientos. Porque tal los pensamientos que permitimos, tal está nuestro corazón y tal somos. Por eso es muy importante este tema, para que nadie se aparte de Dios. En ninguna congregación, para que nadie se aparte de Dios, necesita aprender a pensar en lo bueno, en lo amable, en lo puro, en aquello que Dios le agrada, no en lo que a Dios le desagrada. Tú te pones a pensar en las obras de la carne, te pones a pensar mal de la gente y estás permitiendo pensamientos malos de incredulidad, que al final vas a terminar tú apartándote de Dios. Dice Dios por medio de esta carta a los Hebreos capítulo 3, pero ahora en el segundo verso de este tema, el verso 13. Hebreos 3, versículo 13, que es el segundo verso de este tema, en el que en estos dos versos basé el tema. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado y se aparten de Dios, diría yo. En otras palabras dice, antes exhortaos o anímense o adviértanse unos a otros. Hoy, o yo diría, en cuanto veas a alguien o escuches a alguien que está pensando mal, adviértele que está mal, para que no actúe incrédulamente y se vuelva rebelde contra Dios. Y se aparte de Dios. Cuando se exhorta a alguien, se le advierte de lo que puede pasar por permitir tales pensamientos. Cuando alguien viene a ti para decirte, ay hermano, pienso que esto, pienso aquello, está pensando mal, lo tienes que exhortar. Le tienes que advertir lo que va a pasar si él o ella sigue permitiendo esos malos pensamientos contra su suegro, contra su jefe, contra su hermano, contra el líder de la iglesia, contra los profesores, contra los que dan cursos, contra los que sirven. O que nosotros los servidores permitamos pensamientos contra la iglesia, contra el hermano, contra la hermana, contra la viuda, contra el viudo. Tenemos que exhortarnos unos a otros. Como lo dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 6, verso 19 al 22, dice, oye tierra, en otras palabras, oye iglesia, oye hermano, oye hermana, oye joven, oye jovencita, oye joven, oye niño, niña, oigan, he aquí yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Dios dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezo, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Dios, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte
y una nación grande, y se levantará de los confines de la tierra. Por exhortar al pueblo de Israel de esta forma, quisieron matar al profeta Jeremías. Pero no lo hicieron. Y se cumplió lo que Dios dijo: yo traigo el mal sobre estos que piensan mal, porque escucharon mis palabras y rechazaron mi ley, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Ese fue el fruto de sus malos pensamientos, mencionado en el verso 19 de Jeremías 6, que dice: oye tierra, he aquí yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, porque no escucharon mis palabras y en lugar de hacer lo correcto hicieron lo incorrecto, por permitir pensamientos malos contra los prójimos. Ese fue el fruto de sus malos pensamientos del pueblo de Israel. Fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Cómo se exhorta a alguien que tiene malos pensamientos y en algunos casos ya está actuando de acuerdo a su carne o a esos pensamientos? Como lo hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista no les endulzaba el oído a los pecadores, les decía: arrepiéntete, arrepiéntase de estar pensando mal contra su prójimo. O si ya están actuando mal contra el prójimo, entonces arrepiéntase de estar actuando mal contra su prójimo. Repito, ¿cómo se exhorta a alguien que tiene malos pensamientos y en algunos casos ya está actuando de acuerdo a su carne o esos pensamientos? Como lo hizo Juan el Bautista, diciéndole: arrepiéntanse, o como lo dice Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 55, versos 6 y 7, que dice: así hay que exhortar a los que piensan mal. Cuando tú sepas de algún hermano o una hermana que anda pensando mal de los demás, o alguna persona, pues tú le tienes que exhortar y le tienes que decir: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamarles en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pensamientos buenos y malos siempre los vamos a tener, todos, creyentes o no creyentes. Lo importante es que aprendamos a pensar de acuerdo a lo que dice la Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Un día pude dar un mensaje acerca de los pensamientos y fue basado en este versículo de la Biblia, Filipenses 4, versículo 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así es que, hermano, hermana, estoy terminando este mensaje que tiene un objetivo: rechaza los malos pensamientos que no van a dejar de pasar por tu cabecita. Siempre van a pasar por tu cabecita pensamientos malos y buenos. La mayoría son malos, pero tienes que aprender a renunciar a los malos pensamientos. Eso significa que tienes que aprender a llevar cautivos tus pensamientos en obediencia a Cristo, como le dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, si no estoy equivocado, porque ese no lo traigo aquí en el tema, pero creo que ahí el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios, y llevando cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Tenemos que aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Tenemos que aprender a rechazar esos malos pensamientos y hacer lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. Los pensamientos malos y buenos no van a dejar de pasar por nuestra cabeza. El asunto, hermano, hermana, que no le permitas a los malos pensamientos
estar ahí mucho tiempo. Recházalos inmediatamente y cámbialo por un pensamiento bueno. Empieza a pensar en lo bueno, lo puro, lo amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el Señor por medio de su palabra. En conclusión, nadie permita pensamientos de incredulidad, porque al final terminará apartándose de Dios y recibirá o sufrirá el fruto de sus malos pensamientos. Las consecuencias, como el pueblo de Israel sufrió el fruto de sus malos pensamientos y fue llevado a cautivo a Babilonia 70 años. Si alguno ya los permitió, deje el pecado y arrepiéntase y vuélvase a Dios, y vuelva a la oración, vuelva a la lectura de la Biblia, vuelva a leer libros buenos, no libros que le puedan producir más malos pensamientos. Vuélvase a Dios, que es bueno, y Él le va a perdonar, porque escrito está en Juan capítulo 1, en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dios es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que ahí donde estás en tu casa, si alguno ya permitió pensamientos, deje el pecado, arrepiéntase y vuélvase a Dios, que es bueno y le va a perdonar. Bienaventurados los que no se apartan del Señor. ¿Quieres ser feliz? Nunca se aparte de Dios. Pero si ha permitido pensamientos malos contra su prójimo, le quiero animar a que en esta hora platique con Dios un momento y pídale perdón a Dios. Si ha permitido pensamientos malos contra su suegra, pensamientos malos contra su esposo, contra su esposa, ha permitido pensamientos carnales, y si ya cayó en algún pecado por estar pensando en las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, borracheras, orgías, lujuria, lascivia y cosas semejantes a esas, si usted ha pensado en esas cosas y ha caído en esas cosas, Dios lo ama. Dios lo ama. Dios ama al pecador, no al pecado. Y Dios te ama tanto que Dios envió a Jesús a morir en una cruz para pagar por tus pecados con su sangre derramada hasta la última gota. Ese es el precio que Jesús tuvo que pagar por los pecados de toda la humanidad. Hoy lo único que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón a Dios y no permitir que esos pensamientos de incredulidad o carnales predominen en tu cabecita, porque vas a terminar apartándote de Dios y en el futuro a lo mejor hasta en el infierno. Por ese motivo es que no han tenido éxito muchos en la vida diaria espiritual cristiana, por permitir pensamientos malos, y por eso muchos se han apartado de Dios, porque no han aprendido a pensar bien y no han aprendido y no han entendido lo que significa llevar cautivos los pensamientos en obediencia a Cristo. Llevar cautivos los pensamientos en obediencia a Cristo significa rechazo el mal pensamiento y decido obedecer a Dios. Eso es todo. No es difícil entender la Biblia. Cierra tus ojos ahí donde estás y pídele perdón a Dios, como yo se lo voy a pedir, porque no duden, los pensamientos malos también atraviesan mi cabeza, atraviesan la cabeza de todos los pastores, atraviesan la cabeza de los suegros, de las suegras, atraviesan la cabeza de los niños, de las niñas, atraviesan la cabeza del hombre y de la mujer, y ahí están. Muchos los permiten más y por eso caen en pecado y por eso actúan mal contra los demás, porque permiten pensamientos malos, porque ya, como ya lo vimos en este tema, tal los pensamientos que tú permites en tu cabeza, tales como vas a estar actuando como los demás y vas a recibir el fruto de tus malos pensamientos o de tus buenos pensamientos, porque Dios da a cada quien de acuerdo a sus pensamientos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, oro a ti para suplicarte que tengas misericordia de mí y de todos los que han caído en pecado
porque han permitido pensamientos malos de incredulidad, y eso les ha llevado a algunos hasta apartarse de tu palabra o empezar jamás volver a tu palabra. Señor, hoy te pido que tengas misericordia de los que han caído en pecado y los perdones y los ayudes a levantarse, a volver a ti, Señor, que los has de recibir con los brazos abiertos como lo recibió el papá del hijo pródigo, que cuando regresó a casa le dijo: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el papá lo abrazó, le cambió las vestiduras, le puso un anillo, hizo fiesta y dijo: hago esta fiesta porque mi hijo lo consideraba muerto y perdido y está vivo. Él hizo fiesta. Así Dios hace fiesta con aquellos que se arrepienten, con aquellos que han permitido los malos pensamientos en su cabeza y han caído en pecado. Así es que yo te animo, hermano, hermana, ahí donde estás, a que te arrepientas y vuelvas al Señor. Y vuelve, Señor, y vuelve al Señor y vuelve a su palabra. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, de los que han caído en pecado, de los que hemos pecado con la mente. Perdónanos y límpianos con la sangre del Cordero. Y perdona a aquellos que ya cayeron en pecado. Perdónalos, límpialos con la sangre del Cordero y hazlos regresar a ti. Atráelos hacia ti con amor, con misericordia. En el nombre de Jesús te lo suplico. Y oro a ti, Señor, por todos aquellos que escucharon este mensaje, y te pido que tú, Señor, obres con tu Espíritu Santo en ellos y los levantes con poder de tu Espíritu Santo y los bendigas. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tus hijos y a tus hijas que recibieron este mensaje. Bendice a los de Pachuca, a los de Chagüento. Bendice, Señor, a los de el grupo El Rosario, a los del grupo de Chinconcuac. Bendice a esta iglesia de Chilpa. Bendice a tu iglesia que ha levantado en México, Señor. Y bendice a todos tus siervos y tus siervas que predican tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. La paz de Dios sea con ustedes.